Buenos días, en nombre de la Administración de Justicia, sean bienvenidos a la sala 11 del complejo judicial de los juzgados administrativos del circuito de Bogotá, titular del juzgado 39 administrativo, en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, en particular el artículo 182 de la Ley 1437 de 2011, instala la audiencia de alegaciones y juzgamiento en la causa judicial 2016-60, contenido del medio de control de controversias contractuales instaurado por el Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá contra la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, empresa de servicios públicos. En la sala de audiencias hace presencia el señor apoderado de la empresa de teléfonos de Bogotá. También dejamos constancia que el señor apoderado de del Fondo de Vigilancia del Distrito en liquidación y la entidad pues, que le sucede procesalmente no hacen presencia. Asimismo que a la presente no existe ningún escrito presentado por el señor apoderado de la parte demandante en el cual se indique solicitud de aplazamiento de la presente. Entre la fecha de la anterior diligencia de práctica de pruebas, el 25 de enero al 1 de febrero de la presente, pues simplemente lo único, además de ganar firmeza, la providencia que ordenó citar a esta audiencia de alegaciones y juzgamiento, reseña el despacho que no fue presentada excusa por parte de la testigo Malin Loaiza Osorio, que en consecuencia de conformidad al artículo 218 del Código General del Proceso, inciso segundo del numeral tercero, es menester imponer una sanción de multa de 2 salarios mínimos legales mensuales en consideración a que no compareció a la audiencia y no presentó causa justificativa de su inasistencia dentro de los 3 días siguientes a la realización de de la diligencia para la cual fue citada, que era la audiencia de práctica de pruebas. Así las cosas, verificado que se dan los supuestos de hecho del inciso segundo del numeral tercero del artículo 218 del Código General del Proceso, el titular del juzgado 39 administrativo del circuito de Bogotá, en uso de las antedichas potestades, impone a la testigo Malin Loaiza Osorio la multa de 2 salarios mínimos a favor del Consejo Superior de la Judicatura por secretaría. Expídase copia de la presente acta que presta mérito ejecutivo, remítase la misma para que inicien el proceso de cobro coactivo. Igualmente observa el despacho que no hay causal de nulidad que invalide lo actuado y por lo tanto lo que corresponde en este momento es oír hasta por el término de 20 minutos a los señores apoderados de las partes para que presenten sus alegaciones de conclusión. En este caso, como no está el apoderado de la parte demandante, lo haremos con su contraparte, a quien le concedemos el uso de la palabra. Doctor. Buenos días. Bájale. O retírate un poquito. No. Sí, aló, buenos días.
Luis Rafael Vergara, apoderado de la parte demandada empresa de telecomunicaciones de Bogotá, dirección física, carrera octava 2000, correo electrónico de notificaciones judiciales asuntos.contenciosos@etv.com.co. Se dirige al despacho en el proceso de controversias contractuales 2017-239 para respetuosamente alegar de conclusión. La demanda se presentó preponderantemente de manera confusa, por lo que no hay certeza sobre las reclamaciones del demandante. La fundamentación versa sobre los descuentos no efectuados por el pagador hoy accionante por valor de 14.355.000 pesos, que abarca la suma de descuentos presuntamente no efectuados del contrato y del otro sí suscrito. Sin embargo, sin fundamentar de modo alguno la reclamación planteada en el acápite relativo tanto a pretensiones como a estimación de la cuantía, este incluye un valor completamente distinto, en el cual se incluye el valor total del otro sí por 191 millones de pesos. Más aún cuando anteriormente el demandante reconoció su cabal ejecución, tal como se puede evidenciar probatoriamente a partir de los escritos y documentos de recibidos a satisfacción y pagos que efectivamente realizó. De otra parte, la mayoría de incumplimientos carecen de soporte probatorio alguno, su señoría, por lo que únicamente se enlistan por cada obligación con un argumento exótico según el cual la carencia documental de los expedientes que ellos mismos deberían conservar de manera completa por mandato de la ley, resulta suficiente dicha carencia documental para considerar arbitrariamente el incumplimiento de la obligación señalada. Sobre las pruebas documentales, por la parte demandante, como ya se dijo, carecen de autoría y sustento técnico. Uno de los documentos no fue realizado con ocasión de la conclusión ni liquidación del contrato, sino muy posterior, como se puede ver en el documento. Es decir, con un expediente incompleto, como el mismo demandante afirma, para deducir erradamente incumplimientos, y por otra parte con un documento, con una prueba documental sin firma y sin fecha, copia, como se puede ver de su contenido, del anterior documento reseñado, que no da fe además, por la carencia de esta firma, del autor del documento ni de sus conocimientos especializados, ni si la persona que lo hizo contaba con la experticia financiera suficiente y necesaria para verificar las circunstancias contables de liquidación del contrato. Se pregunta a mi mandante, ¿con qué soporte probatorio podría despacharse favorablemente a favor del accionante? Pero además, y en gracia de discusión, se aportaron las pruebas por parte de mi mandante que dan fe de los descuentos realizados mediante la orden de pago número 2544. No se pagó la totalidad del valor estipulado para el otro sí por 191 millones, tal como se puede apreciar en la contestación y sus anexos. Se pagaron tan solo 181 millones de pesos, es decir, la ETB reconoció los descuentos que hoy, infundadamente, el Fondo de Vigilancia le solicita a la ETB. Así como tampoco expuso las causas de los descuentos que reclamaba y que ETB reconoció. ¿Descuentos sujetos a qué? Descuentos sujetos a casos fortuitos y en todo caso por causas ajenas a la ETB, como por ejemplo las colisiones por accidentes de tránsitos de terceros en postes que nunca fueron reemplazados por la empresa o autoridad competente. Entonces, ¿dónde podía ETB instalar las cámaras sin los postes necesarios? ¿No constituye esto acaso una hipótesis de nulla obligatio impossibilia est, es decir, no se puede obligar a lo imposible? ¿Dónde poner unas cámaras de unos postes que no existían en su momento y que no eran responsabilidad de ETB? También se llama la atención al despacho sobre los casos para los puntos ubicados en la calle 26 con carrera 22, NQS con autopista norte, Circunvalar con calle 68 y Monserrate, donde a pesar de haber cumplido con la instalación de las cámaras y todas las exigencias técnicas del contrato,
El causante del no funcionamiento nuevamente obedece a un factor completamente ajeno al contrato, como la falta de fluido eléctrico. Falla que debió ser requerida inmediatamente por el Fondo de Vigilancia a quien le prestaba el servicio de electricidad en dichos puntos y que de ninguna manera dependía contractualmente de ETB ni las prestaciones que éste debía ejecutar. Se pregunta mi mandante en qué consisten las negligencias de ETB a este respecto. Muchas gracias. Bien, doctor, muchas gracias. Quería, antes de proseguir con la audiencia, me recordara con precisión cuáles serían las cifras por las cuales la ETB, digámoslo, reconocería fundamentalmente los pagos que debieran hacerse a su contraparte en desarrollo de la ejecución del contrato, del convenio interadministrativo, por supuesto. El Fondo de Vigilancia, mediante 3 instalamentos, pagó a favor de ETB las siguientes sumas: 2 instalamentos correspondientes al contrato inicial, cada uno por valor de... Un segundo, por favor. 382.800.000 pesos. 2 mensualidades que en su totalidad, es decir, 765 millones de pesos, fueron reconocidos a la ETB como cabal ejecución del contrato inicial. Posteriormente, se suscribe por la necesidad de la continuidad en la prestación del servicio el otro sí número 1 al contrato interadministrativo 001 de 2015. Dicho valor, sin embargo, no fue, digamos, reclamado en su totalidad por ETB, este valor de 191.400.000 pesos, que es el valor correspondiente al otro sí número 1, sino que ETB, de buena fe, reconoció los descuentos por aquellas cámaras que, a pesar de que no era su culpa, no se pudieron instalar, ya que los postes no existían debido a siniestros de accidentes de tránsito. Esto nos da como conclusión de que de los 191.400.000 que estaban estipulados contractualmente, únicamente se pagaron a la ETB el valor total de 181 millones de pesos. Como consta en la cuenta de cobro aportada al despacho mediante orden de pago de número 2544. Bien. Doctor, por favor. La supervisión del contrato y las personas responsables de la ejecución del mismo en la empresa de telecomunicaciones de Bogotá, a través especialmente del señor Alexander Ávila, confirmó efectivamente el desembolso de los 181.830.000 pesos por parte del Fondo de Vigilancia a la empresa de telecomunicaciones por concepto del pago del otro sí, número 1, del contrato interadministrativo 01 de 2015. Gracias. Gracias, doctor, muy gentil. Bien, ya bajo estos supuestos de fácticos y el desarrollo del proceso que tenemos, pues es menester pues proferir el sentido del fallo. Primero que hay que recordar pues que evidentemente en desarrollo de un contrato estatal donde se aplica la ley 80 de 1993 y pues viendo las pretensiones de la demanda relacionadas
no solamente con la revisión del cumplimiento del contrato, sino con la liquidación judicial del mismo, debido a unos eventuales incumplimientos que en criterio de la parte demandante incurrió la ETB en desarrollo del convenio interadministrativo entre las dos entidades convocadas a esta audiencia. Pues lo primero que debe observar el despacho es que según el artículo 167 del Código General del Proceso, pues obviamente le incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen. Y evidentemente encontramos que si bien aquí hay un informe realizado por una ingeniera del Fondo de Vigilancia del Distrito, pues digámoslo, ese informe, independientemente que estuviera o no firmado, aunque sí está firmado, y que pudiera servir eventualmente como prueba, y que si bien no fue tachado como falso, y que si bien es un documento como tal, y que puede tener eventualmente validez, ese documento no tuvo una contrastación que le permitiera al despacho verificar que lo dicho allí tuviera un mayor elemento probatorio de fuerza de convicción que le permitiera a esta judicatura analizar los pormenores y concluir que los reparos y los reproches hechos en la prestación del servicio por parte de la ETB con relación al objeto contractual cuyo incumplimiento o insatisfacción adujo el Fondo de Vigilancia del Distrito, pues fuere cierto. De otra parte, fundamentalmente, pues aquí lo que nosotros observamos de una u otra manera, esencialmente, es que como efectivamente se anunció en esta audiencia, hay un documento que es el que trae el Fondo de Vigilancia, en el cual pretende concitar un incumplimiento o una revisión de la manera como se cumplió el contrato y la liquidación judicial del mismo, pero ese documento es posterior a una misma manifestación que ha sido una de las partes en desarrollo del contrato, y en este caso es el certificado de supervisión e interventoría para la gestión de cuentas, en formato del Fondo de Vigilancia y Seguridad de Bogotá, en el cual lo que encontramos fundamentalmente es que se refiere al contrato 01 de 2015, un contrato interadministrativo por valor de 957 millones de pesos, con un plazo total de 2 meses y 15 días, con fecha de inicio del 10 de enero de 2015 y de terminación de 24 de marzo del mismo año. Un contrato, un convenio interadministrativo que estaba en ejecución. Inicialmente ese contrato fue por 765.600.000 pesos y un otro sí de adición y prórroga por 191.400.000 pesos. Así las cosas, evidentemente, lo que también se encuentra es la firma del supervisor del contrato, y la firma del supervisor del contrato lo que está diciendo es que de conformidad con lo estipulado en la cláusula supervisión certifico el cabal cumplimiento por parte del contratista de sus obligaciones referentes al objeto contractual y obligaciones en términos de calidad, tiempo y oportunidad, así como los sistemas de salud y pensiones. Entonces, bajo esta circunstancia y sin que se hubieran presentado salvedades, pues es claro y es evidente que pues resulta peculiar el que se vengan a hacer unas reclamaciones ex post, en primer lugar, en contravención del principio de que nadie puede ir contra sus propios actos. La administración, cualquiera que ella sea, es responsable de sus manifestaciones y evidentemente, ¿quién más autorizado para decir si el contrato se cumplió o no que el supervisor? Entonces, atenta contra el principio
o desconoce, para no utilizar un término muy fuerte, el principio de la buena fe en materia contractual, el que se aduzca fundamentalmente a posteriori una serie de circunstancias en las cuales una de las partes contratantes desconoce el cumplimiento de lo pactado y de las obligaciones ejecutadas, cuando efectivamente quien estaba de parte de vigilancia de ese contrato es claro en decir fundamentalmente que el contrato se cumplió. Entonces, adicionado a ello, la falta de pruebas que pudieran permitir revisar el asunto debatido. En este caso, como hemos dicho, hay una prueba documental, pero también a esa misma prueba documental se opone otra prueba de carácter documental con unos informes más precisos y más detallados de la ETB, los cuales tampoco fueron tachados de falso. Y pues quien debía probar fundamentalmente el incumplimiento es quien lo aduce. Y pues obviamente la ETB no iba a probar su propio incumplimiento, por el contrario, trató de acreditar o acreditó también con otra prueba documental que no fue tachada de falsa, pues evidentemente el cumplimiento del mismo. Entonces, fundamentalmente, lo que uno encuentra es que no hay elementos de juicio que permitan llegar a deducir un incumplimiento por parte de la empresa de teléfonos de Bogotá del objeto contractual en los términos en que indicó la parte demandante. Y si bien la obligación final teóricamente era de 191.400.000 pesos, es claro que dentro de las actividades que desarrollaron para finiquitar el contrato se hicieron unos ajustes y la empresa prestataria del servicio determinó acceder fundamentalmente a reclamar un menor valor por el pago de los servicios prestados. En estas circunstancias, pues el despacho lo que considera es que ante el incumplimiento del débito probatorio por parte del Fondo de Vigilancia y Seguridad del Distrito y la entidad que lo sucede jurídicamente, no es posible acceder a las pretensiones de la demanda porque no fue acreditado dentro del proceso el presunto incumplimiento y por lo tanto pues no habría tampoco lugar a la liquidación del contrato en los términos que la parte demandante reclamó ante la jurisdicción contenciosa administrativa. No queda más sino dentro del sentido del fallo pues ordenar la condena en costas y agencias en derecho. Condenarse pues obviamente las costas liquídense por secretaría y las agencias en derecho un 3% del valor disputado como de reclamación, o mejor, más bien fijémoslo en 3 salarios mínimos legales mensuales por la gestión desarrollada, en tanto que pues la nueva visión de la Ley 1437 de 2011 es clara en determinar que quien pierda y sin consideración a su actuación temeraria debe asumir las costas y las agencias en derecho. Esto pues en términos generales es el sentido del fallo. Obviamente pues en la sentencia escrita se encontrarán argumentaciones adicionales que complementen lo aquí dicho. Y bueno, agradecemos al señor apoderado de la parte demandante fundamentalmente su asistencia y pues unos minutos más para la redacción del acta.